Nos volvemos a encontrar, amigos, en una nueva edición del programa Justicia en Acción que produce la Corte Superior de Justicia de Arequipa. En esta oportunidad vamos a abordar un tema también muy importante y recurrente en los últimos días en esta región principalmente, y es que cómo aborda el sistema de justicia los casos de violencia que se producen en contra de menores de edad. Hemos invitado a dos juezas de las sedes judiciales involucradas en esta justicia especializada. Es la doctora Liz Figueroa Tejada, ella es jueza coordinadora del módulo judicial integrado de la Corte de Arequipa, donde se dictan las medidas de protección en favor de las víctimas. Y también nos acompaña la doctora jueza Alejandra Araníbar Barriga, ella es del módulo penal, donde se sancionan los delitos asociados a la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. A ambas, bienvenidas. Y sin más preámbulo, doctora Liz Figueroa, coméntenos, estos procesos cuando se denuncian una violencia específica contra un menor de edad, tiene dos caminos, ¿verdad? El área de protección y el área de sanción penal. En el área de protección, ¿cómo se actúa, doctora? Gracias por la invitación, Leni. Hay que distinguir, efectivamente, existen dos ámbitos que establece la ley 30.364, como es el proceso tutelar de protección y el proceso de la sanción, ¿no? ¿Qué se busca con estos ámbitos? Por el lado de la sanción, la investigación y sí, establecimiento de una pena, ¿no? Establecer la responsabilidad que puede haber incurrido la persona denunciada por la comisión de un delito, ¿no? Lo que se busca es que no haya impunidad por estos hechos que se han cometido. Pero en el lado de protección tiene otra finalidad distinta. En el lado de protección no vamos a ver el tema de la responsabilidad, la acreditación del hecho delictivo y qué pena se le puede aplicar. No, acá lo que evaluamos son específicamente todo lo que se deriva del riesgo, ¿no? De que esta persona, la víctima de violencia, pueda presentar riesgos de que se pueda sufrir nuevos incidentes de violencia, ¿no? O sea, de lo que se trata es que ustedes protejan rápidamente a la víctima. Sí, necesariamente. Nuestra intervención es inmediata y es oportuna, ¿no? Conforme los exigen los parámetros incluso internacionales. Se actúa en ambos campos con la debida diligencia y reforzada es en el caso de los menores, ¿no? Por el grado de vulnerabilidad que presentan, ¿no? Doctora, usted dice que se actúa rápidamente, es decir, que ingresa una denuncia de violencia, en este caso, digamos, contra una menorcita o un adolescente menor de edad. ¿En cuánto tiempo ustedes lo resuelven? El listado de medidas de protección estamos resolviéndolo dentro de las 24 horas, ¿no? Conforme lo establece la ley. La ley también nos da la posibilidad de tener 48 horas en los casos que no está claramente determinado el riesgo, ¿no? Pero es política de nuestro módulo aquí en Arequipa resolver todos estos casos dentro de las 24 horas, incluso si se fija fecha para audiencia, ¿no? Para este dictado, ¿no? Pero los casos de riesgos severos y los casos que están implicados menores tiene una preferencia también en su atención, ¿no? Porque implican una grave afectación a sus derechos. Perfecto. Doctora Alejandra, en el ámbito penal funciona igual, tenemos entendido, en el supuesto de que se detenga al presunto agresor. ¿Ustedes así en 24 horas ya pueden asumir alguna determinación respecto de ese detenido? Igualmente, gracias por la oportunidad de explicar estos temas tan importantes. En principio nosotros no actuamos de oficio, a diferencia del módulo de tutelar, ellos conocen directamente la denuncia y dictan las medidas de protección. Para que nosotros podamos dictar alguna medida en contra del agresor, teniendo en cuenta también el tipo penal, el Ministerio Público puede realizar los requerimientos correspondientes. Si es un delito dentro de la flagrancia delictiva, el Ministerio Público puede incoar proceso inmediato o, dependiendo, como ya se dijo, de la pena. En el caso de agresiones, solo podría ser esta clase de delitos. La pena más grave es de 3 años. Y si es caso de violencia sexual, ya podría incoar o solicitar, un requerimiento de prisión preventiva. ¿Y en qué plazo tiene que hacerlo el fiscal? Igualmente, la Fiscalía tiene 48 horas y dentro de estas 48 horas debe poner a disposición al juzgado, previo requerimiento por escrito, para ya sea incoar proceso inmediato en el caso de las agresiones o pedir una prisión preventiva en el caso de un delito sexual. Alguna medida coercitiva, ¿no? Estaríamos hablando, doctora, de 72 horas si es que ellos tienen 48... No, son 48 horas pero ellos ustedes, y 48 horas. Ustedes 48 horas más. Pero por lo general ustedes señalan antes, de acuerdo a la gravedad del caso. Dependiendo de la gravedad del caso, nosotros dentro de las 24 horas señalamos cualquiera de las dos medidas, ¿no? La incoación del proceso inmediato o de la prisión preventiva. Generalmente las defensas pueden solicitar una suspensión, entonces para no exceder ese plazo se señala dentro de las 24 horas.
Doctora Liz Figueroa, ustedes conocen la denuncia casi inmediatamente, ¿no? De producida la detención o la denuncia propiamente dicha. ¿Ustedes pueden, en las medidas de protección que dictan, disponer la detención del presunto agresor o agresora? Sí, primero la policía tiene la obligación de remitir de forma inmediata estas denuncias, ¿no? Realizan al módulo, y tiene que realizar las diligencias inmediatas, ¿no? Con las que se cuenta. Y se remite el informe policial y nosotros evaluamos ahí los niveles de riesgo, la urgencia y la necesidad de la protección, ¿no? En esas medidas podemos disponer del retiro del agresor, el no acercamiento, la no comunicación, entre distintas medidas, tanto de protección también como medidas cautelares, ¿no? Puede incluir incluso una tenencia provisional, bueno, según cada caso. O una variación, ¿no es cierto? Doctora, pero dígame, o sea, para entendernos, entra la denuncia de violencia para el módulo judicial, para que se dicten las medidas de protección. Paralelamente, ¿se puede iniciar el proceso penal o es que todavía se tiene que esperar la evaluación del fiscal? O sea, ¿cómo es que funciona en este caso? Funcionan en paralelo. La policía pone en conocimiento estos hechos delictivos a la fiscalía, ¿no? Y si está en tema de flagrancia, como se ha explicado, lo detienen, ¿no? O sea, la policía debe detenerlo de forma inmediata y dar cuenta a la fiscalía. Y con la fiscalía hacer la estrategia respectiva para solicitar la prisión preventiva y la formalización. Esto en el ámbito penal, ¿no? Que es distinto al ámbito de tutelar. Claro, ¿no? Mientras tanto, la doctora nos decía que ellos tienen 48 horas para poner a disposición al detenido, pero ustedes ya actuaron, digamos, ¿no? Sí, efectivamente. Ninguna de esos ámbitos se interfiere, más bien se relacionan, porque mientras se va diligenciando, se van haciendo las propuestas, los requerimientos de prisión, aquí ya se han dispuesto medidas de protección, porque lo que se ve es que mientras más uno demora en la intervención de la protección, hay más riesgos, ¿no? Que pueda buscar a la víctima, tomar represalias, silenciarla, ¿no? Y lo que se quiere es evitar justamente eso. Claro. Doctora Alejandra, pero para solicitar una medida coercitiva grave como es la prisión preventiva, tienen que cumplirse algunos requisitos, ¿no? Un caso de esta naturaleza, de agresión física a una menor de edad, ¿reúne todos los requisitos, la prognosis, o hay graves elementos de convicción? El artículo 268 del Código Procesal Penal señala los requisitos para la prisión preventiva. Exacto. Entre ellos son los fundados y graves elementos de convicción, la prognosis de pena, el peligro de fuga, de obstaculización, la proporcionalidad de la medida, ¿no? En los casos de agresiones, el tipo penal prevé una pena, como ya se dijo, máximo de 3 años. Y en ese caso, si es solamente un menor agraviado, no podría solicitarse la prisión preventiva, se requiere como un quantum mínimo 5 años. 5 años. Es decir, que esa sería, digamos, la explicación, la justificación por la cual en algunos casos los fiscales no piden prisión preventiva para unos hechos que, digamos, son comúnmente difundidos por la prensa y conocidos por la comunidad. Esa es la razón, ¿no? Nosotros tenemos... Que si irían a un requerimiento, ustedes no le darían la razón. Por legalidad penal, como ya se señaló, 5 años es el cuanto mínimo que se va a alcanzar, ¿no? Entonces, en estas clases de delito, no podría ser, si es una primera vez, o no hay una reincidencia, no hay recurso real, no se podría alcanzar este cuanto, entonces... Es un requisito para poder dictarse prisión preventiva. Ya, doctora, en el supuesto en que ya no se puede dictar no se puede pedir un requerimiento de prisión ni tampoco, por supuesto, dictar. ¿Cuál es el otro camino? ¿Ahí paraliza, se archiva el proceso, queda en nada? La prisión preventiva, como decían, son para delitos graves, pero eso no quiere decir que queden impunes, ¿no? En el caso de agresiones, generalmente el Ministerio Público opta por realizar una incoación de proceso inmediato, ¿no? Que sí se tiene suficiencia de elementos y lo que se quiere es que rápidamente se obtenga una sentencia. Claro, es decir, que iría a la unidad de flagrancia delictiva. No, la unidad de flagrancia delictiva actúa cuando no hay una unidad especializada. En nuestro caso somos violencia contra la mujer, los integrantes del grupo familiar, y conocemos estos procesos de incoación. O sea, también conocen procesos inmediatos. Claro, en esta clase de delitos. Así lo prevé la norma especializada de flagrancia, ¿no? Cuando hay un sistema subespecializado, lo conoce el sistema. Nosotros continuamos con la incoación de procesos inmediatos en estos delitos. Ya. Suponiendo que estamos en un proceso inmediato, que no se puede pedir prisión preventiva porque no llegamos a los requisitos mínimos que establece la ley. Es decir, el juez, ustedes conocen el proceso y realizan inmediatamente el juicio oral, inmediatamente se le sentencia. Primero
se realiza una audiencia donde se incoa el proceso inmediato y también se verifica que existan elementos de convicción, que son presupuestos para la incoación del proceso inmediato. Que exista flagrancia delictiva, que exista evidencia delictiva, es decir, suficientes elementos de convicción, o el imputado haya confesado su delito, ¿no? La incoación del proceso inmediato será en delitos flagrantes o también hasta antes de 30 días que formalice investigación preparatoria. En esta clase de delitos en flagrancia se tiene también suficientes elementos de convicción, ¿no? Se tiene certificado médico porque se actúa rápidamente, las declaraciones de las víctimas y también se toma la declaración del imputado de sus derechos y declara o no. Y con esta suficiencia de elementos nosotros evaluamos si merece ir a un proceso rápido. Ya. Y el acuerdo plenario respecto de esta figura del proceso inmediato viabiliza que en esta clase de delitos que son delitos con penas leves y exista estas suficiencia de elementos de convicción, y como también lo señala el acuerdo plenario, la sociedad necesita una respuesta rápida. Y es por eso que nosotros incoamos, y en esa misma audiencia el imputado, si lo ve como estrategia, puede acogerse a la terminación anticipada, ¿no? Es decir, que acepta los hechos, los reconoce y se le reduce... se le impone una pena, ¿no? En esta clase de delitos está prohibida la suspensión de la pena, generalmente se opta por la conversión y sobre todo se le impone una terapia psicológica, que es lo más importante. Es decir, doctora, que sí se le puede sentenciar, o sea, no queda impune el delito. No, inmediatamente, y si en todo caso, que el imputado no desea en esa audiencia acogerse a la terminación, el fiscal tiene 24 horas, formula la acusación y también en 72 horas se realiza el juicio inmediato, ya no se hace toda la investigación. Doctora, pero las sanciones o las penas, en este caso que se le imponen, son bastante leves, ¿no? ¿Hay la posibilidad de que sea una condena efectiva, de pena efectiva? Como le digo, el artículo 57 ya ha sido modificado y no se puede poner pena suspendida. Lo que se ha optado es por convertir la pena, es decir, realizar jornadas de prestación de servicios a la comunidad, ¿no? Porque no se puede, como le digo, ya poner una pena suspendida. Ajá. Muy bien. Doctora Liz, vamos a hacer una breve pausa para que nos explique cómo es que actúan, qué medidas de protección son las que se imponen aquí paralelamente de las acciones penales o las consecuencias penales que tengan estos delitos. Amigos, vamos a regresar en unos breves minutos. Hay decisiones que cambian destinos. Hace 7 años, en Arequipa, nació el módulo judicial integrado para brindar respuesta inmediata a quienes más lo necesitan. Aquí, cada medida de protección se dicta en menos de 24 horas. Pero detrás de cada resolución hay una historia humana, un esfuerzo conjunto, un equipo que no descansa. El trabajo conjunto y comprometido hace posible que podamos proteger y resguardar a las víctimas. Ello lo realizamos de forma inmediata y oportuna y con la debida diligencia, lo que posibilita neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia que padece, garantizando también el respeto de sus derechos fundamentales y su dignidad. El trabajo no solo consiste en dictar o no dictar medidas de protección. Secretarios y asistentes judiciales responden a las exigencias de cada proceso. Los notificadores recorren la ciudad de extremo a extremo. El equipo multidisciplinario realiza el seguimiento de las medidas y las visitas sociales. Este año, el módulo integrado emprendió una acción sin precedentes. Instaló una nueva versión del botón de pánico en todas las comisarías de Arequipa, Camaná e Islay. En estas provincias,
Los jueces brindaron lineamientos para un trabajo más eficaz y eficiente. Sin embargo, el verdadero reto estaba más lejos. Personal especializado se trasladó a zonas marcadas por la minería informal, territorios donde persisten la violencia familiar y la trata de personas. Este año hemos reforzado el trabajo descentralizado para gestionar eficazmente los casos que, desde estas zonas, se vienen trabajando en nuestros juzgados de provincia. Asimismo, se visitaron 19 comisarías de Caylloma, Caravelí, Condesuyos y La Unión, para reactivar y, en algunos casos, crear sus casillas electrónicas. Tiene por objetivo poder capacitar a las comisarías para que puedan presentar de forma oportuna las denuncias a través del SINOE y evitar el traslado por horas desde la dependencia policial hacia la sede judicial. Prevenir también es proteger. Por eso, el módulo llega a los colegios más alejados de la región para hablar sobre respeto, acoso y violencia. Más de 1.500 escolares ya han participado en estas jornadas que siembran conciencia. El abogado nos ha ido explicando, ¿no? Qué difícil es a veces poder prevenir, pero tenemos que hacer como estudiantes, que ya hoy conocen qué es la violencia física, la violencia verbal, la violencia psicológica. No es una broma, se habrán dado cuenta. Se ha llegado a colegios lejanos como Achanizo, Puerto Lomas, Bella Unión, Lluta, Talla, Huanca, Belinga, Puica y Tauría. Uno de los lugares que nos impactó como equipo fue el anexo de Talla, donde encontramos una institución educativa con tan solo 8 alumnos, en los cuales les brindamos información sobre sus derechos y deberes sobre el tema de violencia. Este año también se fortaleció la escuela para padres descentralizada, reforzando el rol de las familias en la prevención de la violencia. Asimismo, se han impulsado 2 programas innovadores que marcan un nuevo enfoque de intervención. Dialogar para prevenir, conocer para proteger. Es un espacio de escucha y formación comunitaria para promover el respeto y prevenir la violencia desde el diálogo. Conexión Juvenil, reconstruyendo vínculos. Programa juvenil de orientación para adolescentes en conflicto, con la ley número 30.364. Hemos detectado casos en los cuales los adolescentes están agrediendo física y psicológicamente a sus progenitores. Por ello, a través de medidas de protección, vamos a someterlos a este programa para tratar de integrar a la familia en un ambiente de paz y armonía. 7 años después, el módulo judicial integrado continúa creciendo, innovando y llegando más lejos. Porque detrás de cada caso hay una vida, y detrás de cada vida un compromiso: garantizar justicia y esperanza. Amigos, seguimos conociendo cuáles son los efectos, las consecuencias que tiene para cualquier persona que agrede física, psicológica o sexualmente a un menor de edad. Doctora Liz Figueroa, coméntenos cuáles son las medidas de protección que normalmente imponen ustedes los jueces de protección para cuando se presenta un caso de esta naturaleza. Claro, primero analizamos el caso
particular, ¿no? Según el tipo de violencia que presenta y también el nivel de riesgo, ¿no? Puede haber un nivel de riesgo leve, moderado o severo, ¿no? Pero a pesar que la ficha de valoración de riesgo, perdón, pueda arrojar un resultado de riesgo leve, es el juez el que tiene que evaluar con todos los elementos con los que cuente si es realmente leve o capaz es de mayor intensidad, ¿no? En muchos casos, en los menores arrojan resultados leves, pero los casos son de riesgo severo, ¿no? Dado el tipo de ensañamiento, el tipo de lesiones que pueda recibir, el tipo de agresiones que se advierten, ¿no? Y bueno, según eso vamos a analizar los factores, si también tiene redes de protección, una red familiar idónea, ¿no? Y según eso se van disponiendo las medidas. Puede ser desde un retiro de agresor, ¿no? Y estamos hablando, por ejemplo, de una relación con una madrastra, padrastro, se puede evaluar su retiro, ¿no? Y también su no acercamiento, ¿no? Pero también si estamos hablando de progenitores, existen programas especiales, ¿no? Que también se dictan a través de medidas de protección y que tienen módulo, como son la escuela de padres, ¿no? Porque muchos casos que tenemos están referidos a agresiones o violencia que se ejerce como medio de disciplinamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, trabajamos con ellos, ¿no? Porque la finalidad en sí no era de hacerles daño, sino de que corrijan determinadas conductas, ¿no? Ya, doctora, ahí justamente quería llegar. ¿Se puede hoy en día corregir con violencia, ¿no? Algunos padres dicen, no me hace caso, tengo que darle alguna sanción, ¿no? Y puede ser una sanción física, ¿no? ¿Esto se puede hacer o es que ya está penado, está castigado por ustedes, por la ley penal, ¿no? Está prohibido. O sea, todo tipo de castigos físicos, humillantes, no está permitido por la ley, ¿no? Lo que se tiene que hacer es trabajar con ellos, ¿no? Porque lamentablemente tenemos como un historial, ¿no? De que esas son las formas de que se debe corregir, ¿no? Y no vemos la repercusión que se tienen en los niños y en su desarrollo integral este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, en la escuela de padres que tenemos aquí en el módulo, enseñamos disciplina positiva, porque tampoco es, y también lo dicen incluso en audiencia, dijo, ya, entonces no lo puedo ni tocar, ¿no? Como una forma de reproche que nos hace. Claro. Entonces no le diré nada, pero no, como padres tenemos también obligaciones. Y claro, tiene que haber límites también, exacto, doctora, ¿no? Y la disciplina es necesaria para la propia formación también del menor, ¿no? Entonces estamos viendo casos incluso ya que los menores y varios adolescentes también ejercen violencia en contra de los progenitores, ¿no? También se está presentando eso porque los padres tampoco están sabiendo cómo manejar determinadas situaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, también se está haciendo un programa especial, aquí se está trabajando a nivel del módulo, también para poder reintegrar este aspecto, ¿no? A nivel familiar, ¿no? Mejorarlo. Respecto a lo que decía la doctora Liz, históricamente, antes de estas nuevas normas, el castigo sí se permitía físicamente, decían, ¿no? Se puede castigar, pero levemente. O sea, te daban un correazo, digamos, un jalón de cabello. Y esa es la idea, creo, que ha quedado, ¿no? Que ellos tienen derecho bueno, los padres tienen derecho al castigo físico, decía en el código. Pero ya se modificó, ¿no? Entonces, porque eso no puede ser una violencia excesiva para corregir. Es muy buena iniciativa del módulo que estén realizando esas escuelas de padres, ¿no? Para enseñar, ¿no? Que eso no es un derecho de educar, ¿no? Pero así como los adolescentes, doctora, tienen derechos, también tienen deberes, ¿no? Claro. O sea, porque no solamente es exigir, también tienen el deber de respetar a sus padres, ¿no? Sí, esa medida estamos complementando este aspecto que estamos advirtiendo, que se está presentando, ¿no? Ya hay varios casos, varias denuncias que se están presentando en ese sentido, está incrementándose. También es el hecho que varios de los menores, ¿no? Toman conocimiento de sus derechos, también están formulando las denuncias, que es algo positivo, porque muchos de estos casos no se conocen, justamente porque los papás no van a denunciar actos en contra de sí mismos, ¿no? O contra el otro progenitor, pero esos también son temas vinculados a riesgos o posible desprotección, ¿no? Entonces, cuando analizamos los casos que vinculan o es en agravio de menores de edad, se analiza también la situación en la que se encuentran los mismos. ¿Qué quiere decir? A veces las competencias parentales de los progenitores no son las adecuadas y los ponen en riesgo, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, no supervisan que vayan al colegio, a veces se escapan o se van a tomar, ¿no? Entonces, eso requiere y amerita una intervención del Estado, ¿no? Se comunica, existe una entidad especializada, la Unidad de Protección Especial, con la cual también nosotros remitimos la comunicación para que ellos tomen conocimiento e intervengan, ¿no? Esos son casos... tomar otro tipo de medidas. Efectivamente, pero también hay otros casos donde ya
esta responsabilidad parental no se ejerce de forma adecuada, pero ya reviste gravedad, ¿no? Por ejemplo, cuando ocultamos los hechos de violencia, hasta violencia sexual, ¿no? A eso Sí. justamente iba con la doctora Alejandra Araníbar, que es especialista en materia penal. Doctora, si yo soy padre de familia y sé que mi pareja, que no necesariamente puede ser el padre de mis hijos o de mi hija, lo agrede físicamente, constantemente lo maltrata, y yo callo esos hechos, ¿estoy incurriendo en algún delito? O, digamos, mi vecina, algún pariente puede denunciarme a mí también por no Cualquier persona puede hacer denunciar, público? ¿no? La mayoría de las denuncias no vienen de los progenitores, sino del entorno, colegio, del vecino que llama o del sereno, ¿no? Existe la obligación del padre de proteger, existe el de los delitos por comisión por omisión, es decir, el padre tiene deber de garante respecto de la integridad física, sexual de su menor. Si él conoce de estos hechos y permite que continúen, ¿no? Entonces él también está cometiendo el delito bajo esa figura legal, ¿no? ¿Y qué delito es ese, doctora? El mismo delito de agresiones, pero por comisión por omisión. O sea, por no denunciar. Por no denunciar, porque él tiene el deber de garante, esa es su obligación legal, su deber de protegerlo, ¿no? Eso es en materia penal. Existe, bueno, ahora ya han empezado a hacerse las denuncias, sobre todo en los delitos sexuales, ¿no? Que se conoce el hecho, pero por la dependencia económica o por algún otro factor, la madre lo calla. Después la menor ya no puede aguantar o conoce sus derechos, como ha dicho la doctora, y ellas personalmente hacen la denuncia. Y ya se está denunciando a las madres bajo esta figura, porque el delito de omisión de denuncia no se podría aplicar, porque como tienen una relación de parentesco, existe una excusa absolutoria, como se dice, ¿no? Ellos no están en la obligación de denunciar a su esposo, a su conviviente, ¿no? Claro, pero sí los docentes, ¿no es cierto? Los vecinos. Ellos sí, cualquier persona puede hacer la denuncia, ¿no? Doctora, y en las medidas de protección que ustedes dictan, digamos, frente a un caso de esta naturaleza, que una madre o un padre esté ocultando, esté socapando, permitiendo estos hechos de violencia, ¿ustedes pueden preventivamente variar la tenencia del padre o la madre que esté justamente en este acto de omisión? En varios casos hemos incorporado también al progenitor, ya sea madre o padre, que esté consintiendo estos actos, ¿no? Para efectos de dictar medidas de protección. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Que si no disponemos que no se acerque, ¿no?, el agresor a este menor, y hay una relación de dependencia, sea de la presunta, bueno, la mamá, por ejemplo, en un caso, ¿qué va a suceder? Que hay un riesgo que se genera porque podría permitir que se acerque al menor y nosotros no tomemos conocimiento, claro, ¿no? Porque ya si inicialmente no hubo un resguardo, ¿qué garantías hay que más adelante se podría hacer, ¿no? Entonces, dictamos medidas incluyendo a esta madre o este padre para que viabilice con todas estas medidas, ¿no? Que no permite el ingreso. Y eso nos va a permitir también, si no lo cumple, también denunciar a este progenitor por desobediencia a la autoridad. Ahora, el tema referido a las medidas cautelares, como es una tenencia provisional, podría darse, pero eso se analiza en cada caso y es una medida de alguna forma excepcional. Tendría, ¿no? que ser grave, porque ¿no? se requieren más elementos, sí, para disponer de una medida, ¿no? Tendría que ser un caso pues, muy extremo, que sí se presentan y se han dispuesto, pero por lo general existe una vía también ordinaria donde se pueden disponer este tipo de medidas. La vía de familia, ¿no? En la vía de familia. Pero sí, tenemos la facultad, lo podemos hacer y según la gravedad del hecho, ¿no?, el nivel de riesgo severo y los elementos que lo puedan fundar, sí disponemos como medida cautelar. Doctora Alejandra, ¿le ha ocurrido el hecho? El menor de edad es víctima de violencia física, psicológica, hasta sexual. ¿Qué es elemental para ustedes que inmediatamente se tiene que hacer para que sirva de prueba fundamental para evitar la impunidad, ¿no?, del agresor? Bueno, nosotros consideramos como prueba elemental para poder sentenciar, ¿no?, a un agresor la declaración de la víctima, ¿no? Y para esto ya la norma ha previsto que en el caso de delitos sexuales es obligatorio tomarlo como prueba anticipada. ¿Qué hace que esta prueba se anticipe al juicio oral, que es el escenario normal de una declaración? La vulnerabilidad, la urgencia del hecho y la fugacidad que también se puede presentar en los recuerdos de los menores. En los delitos de agresiones también ahora el Ministerio Público está optando por pedir esta prueba anticipada, ¿no?,
para evitar también la revictimización, que la menor no declare en investigación y después en juicio. Es decir, que esa entrevista, porque la prueba anticipada es una entrevista, ¿no es cierto? Que la hacen en una cámara GS. La realiza el juez de investigación. El juez de investigación. Sí, a diferencia de una declaración en investigación que la realiza el fiscal, la realiza el juez para poder viabilizar el derecho de la defensa de la contradicción. Como un juicio oral, se realizan preguntas y repreguntas, solo que la víctima está en cámara GESEL para evitar el contacto directo con las partes, ¿no? Y evitar esa estigmatización que tienen los menores, para evitar también alguna sugestividad, ¿no? Porque está presente la madre, y evitar esta pérdida tan importante del elemento probatorio, que es la declaración de la víctima. Los acuerdos penales ya han dicho que el indubio por rol se puede vencer cuando esta declaración cumple con los requisitos de verosimilitud, de ausencia de incredibilidad y además de corroboraciones, ¿no? Entonces es importante anticipar esta prueba para perderla. La mayoría de los casos de violencia, como creo que todos, ¿no?, de violencia física, son en un entorno familiar. Claro. Se sufre después de que la víctima realiza la denuncia, la madre o el menor, con la presión de la familia, la presión de perder a la persona que les solventa la comida, la casa. Y hay muchos factores que les hacen a veces retroceder, ¿no? Hacen que la madre ya no lleve a la menor, o que la menor diga que no pasó ese hecho. O que se cambie la declaración. No quiero declarar. Y por eso nosotros en los casos urgentes también los tomamos rápidamente, ¿no? En este caso, doctora, penalmente, ¿yo me puedo desistir? ¿Se puede desistir de la denuncia? No, ya no se puede desistir la denuncia. Ya es, cuando se hace la denuncia, la acción se vuelve pública, no es una acción privada. El Ministerio Público asume esa conducción, ¿no? Y ya, bueno, valora el Ministerio Público los elementos que tiene, ¿no?, para formalizar, para acusar o para sobreseer, ¿no? Doctora, en el ámbito de protección, ¿me puedo desistir de la denuncia? No, está prohibido todo tipo de conciliación, inclusive con respecto a estos temas de violencia, ¿no? Ya de por sí, sí se dan casos, ¿no?, que pasa unos días y nos presentan escritos desistiéndose o negando los hechos, ¿no? Pero eso es parte del ciclo de la violencia, ¿no? Porque pasa un tiempo y la víctima a veces se arrepiente, recibe presiones de la familia, claro, lo que nos explicaba, hay dependencias, ¿no?, económica, también emocional, a veces piensan, ¿no?, en la idea de que los hijos se van a quedar sin un papá, no hay quien va a apoyar en casa, y al final prefieren y optan, o se arrepienten también de la formulación de denuncias, ¿no? Incluso hay casos donde interviene el CEN en favor de las presuntas víctimas, e incluso a veces van en contra del CEN, ¿no? Bueno, lamentablemente esa es la situación, pues es una realidad que hay que comprender, pero eso no implica que dejemos de dictar medidas de protección, porque en ambos casos los procesos continúan. Los procesos continúan. Sí. Muy bien. Sin embargo, quería aclarar, ¿no? Sin embargo, es importante por eso preservar el testimonio, porque si el Ministerio Público no tiene el testimonio de la víctima con las garantías legales, concurre al juicio y la víctima dice no declaro, el Código Penal prevé que por la relación de parentesco tenga ese derecho y ya no va a haber una sentencia. Y por tanto, impunidad absoluta. Exacto. Muy bien, les agradezco a ambas por sus aclaraciones, sus precisiones sobre este importante caso que es muy recurrente. La violencia física, psicológica y sexual se produce no solamente contra las niñas, niños y adolescentes, sino también en contra de las mujeres. Y nos han aclarado muy bien el panorama, cómo es que se actúa el Poder Judicial en estos casos, tanto en el ámbito de protección, de prevención y en el ámbito penal. Son dos cosas totalmente diferentes, ambos tienen sus competencias, y en lo que respecta a la Corte Superior de Justicia de Arequipa, nuestros jueces están plenamente comprometidos para hacer respetar en todo momento los derechos de nuestros menores de edad. Amigos, como siempre, han sido muy amables por seguirnos. Los esperamos la próxima semana.